Cacerola, recetas para el cambio. En La Cacerola siempre hemos tenido una preocupación por los temas coyunturales. Ahora en esta nueva temporada que empieza, empezaremos a hablar de un tema que estuvo presente en los anteriores episodios y nuestra temporada anterior, que fue el miedo. El miedo será el protagonista a partir de ahora en La Cacerola. Para esto, creemos que también es importante que sepan quién los hemos estado acompañando. Hemos tenido la dirección de Guillermo Solarte Lindo, que es sociólogo y director de Pacifistas Sin Fronteras, Diana García, que es nuestra responsable en comunicaciones, comunicadora social y periodista, y yo, Waily Tatiana Gamboa Martínez, que he sido la productora del UIF Festival desde el año 2019. Y ahora tendremos en nuestro equipo de trabajo a Diego Aretz, periodista. El tema es el miedo. Yo tenía una curiosidad, voy a descubrir aquí mismo, y es miedo. ¿De dónde viene la palabra miedo? Del latín metus, temor. Del latín timor, timoris, miedo. O sea que aquí hay una tautología. ¿Pero qué dice? Leamos lo que significa. A ver, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. El miedo es una pasión, curiosamente. Yo no. Hombre, más que una pasión es un sentimiento o una emoción. Y como sentimiento, como emoción, pues tiene grados. Siempre está presente en los seres humanos y además de estar siempre presente, cambia y es lo que lo hace atractivo. No hay un miedo. Hay una infinidad de miedos, no hay una razón para tener miedo, todas las razones pueden producir miedo. Hay una pregunta que puede ser una reflexión también y es, cuando uno tiene miedo, cuando uno siente que tiene miedo, también siente vergüenza muchas veces. Esto de la vergüenza al miedo, ¿por qué crees que nos han enseñado a tenerle vergüenza al miedo? O sea, vergüenza por una falta de valentía, ¿quieres decir? Como que sentimos miedo y nos decimos, pero ¿por qué eres tan cobarde? ¿O por qué no te lanzas? ¿O por qué te regañas a ti mismo? Me pasa a mí, o sea, lo confieso, en muchas situaciones en que tengo miedo, lo primero que hago es regañarme y decir, pero no tengas miedo, esto no tiene por qué darte miedo, no tiene por qué. Un poco porque la vergüenza es ante la cobardía, que te tilden de cobarde. Y a todos nos presiona el miedo y todos actuamos de forma diferente. Por ejemplo, si yo te digo, si la amenaza, digamos que es un arma utilizada en un país como este que es permanente la amenaza, ¿sí? La amenaza es utilizada para producirte miedo y para intimidarte de tal manera que tu cobardía no te permita reaccionar. La muerte de los líderes sociales está teñida un poco de esa valentía que ellos tuvieron para no callar. Lo que se les castiga, ¿sí me entiendes?, es de alguna manera su reacción valiente. Me gusta a veces jugar con lo que las ciencias o lo que las investigaciones académicas tratan de aprehender de la vida y de lo que sucede. Estaba leyendo este artículo que me llamó la atención, Guillermo, Waily, me llamó la atención porque habla de unos sujetos que viven sin miedo. Y entonces el artículo en realidad no es un artículo sobre, digamos, autoayuda, sino es un artículo sobre psiquiatría. Y hay dos párrafos que me llaman la atención. Uno dice, abro comillas, sin embargo, el miedo cumple una función fundamental, la supervivencia. De no sentir miedo no es ninguna broma. 10 personas en el mundo tienen un daño cerebral irreversible que les impide tener miedo a nada y les convierte en temerarios, poniendo gravemente en riesgo sus vidas. Concretamente, la lesión se encuentra en la amígdala. Hace tiempo que los expertos saben lo importante que es esta zona del cerebro en el procesamiento de las emociones, aunque aún no tienen demasiados datos sobre cómo funciona. De hecho, en este caso, el único sentimiento que se ve interrumpido es el miedo. O sea, estos sujetos ponen en riesgo sus vidas constantemente y me imagino que tienen un alto nivel de mortalidad y una enfermedad.
Y eso me parece muy interesante. ¿Cómo te imaginas tú, Weili, por ejemplo, cómo te imaginas tú vivir sin miedo? ¿Qué hubieras hecho hasta esta altura en tu vida? Se dice mucho que los niños pequeños, o sea, de hecho dicen que mucho de los miedos, o sea, los miedos los vamos generando a medida que vamos creciendo precisamente por un asunto de supervivencia. Por eso uno ve niños tan chiquitos haciendo cosas tan absurdas que ahora uno los ve en el parque y se les ocurren 1000 accidentes que a ellos no se les pasa por la cabeza. O sea, también pues tocaría ver incluso qué dice la ciencia. Ya sabemos que incluso ya está con lo que estás leyendo tú, que hay gente que no lo puede sentir, pero cómo lo vemos elaborando a medida que pasan los años. Y sin duda, a medida que yo me voy volviendo adulta, me voy haciendo consciente de mucho más peligros a los que ahora pues les tengo miedo, cosa que no ocurría cuando era niña. Fíjate que hay como diferencias que son muy bonitas, ¿sí me entiendes? Porque todos somos, en algunos momentos, por ejemplo, para alguien que le tiene pavor a las arañas, el hecho de que yo coja y mate la araña con la mano me puede ver como una acción temeraria. Yo quiero contar una anécdota que tiene que ver con esto, pero realmente ayer entrevisté a un hombre que siembra mucho miedo en Colombia, y que es Álvaro Uribe. En algún punto de la entrevista pensé en preguntarle esa pregunta de ¿usted a qué le tiene miedo? ¿Usted cuál es su temor más grande? Por supuesto, los políticos siempre usan preguntas tan abiertas y retóricas para meter ahí una propaganda o meter ahí una agencia, digamos, una opinión. Y esta entrevista me permitió ver también el miedo desde varios ángulos. El miedo el miedo que provocan a veces sujetos famosos o sujetos poderosos, como el caso de Álvaro Uribe, pero también el miedo que provocan las consecuencias extrañas que puede tener en el periodismo, que es mi oficio, sobre todo, que puede tener publicar algo o no. Hubo unas reacciones viscerales, 250 comentarios de todo tipo, groseros, algunos tildándome de uribista, otros de mamerto, otros de vendido, otros de esto, pero había un temor, yo sentía un temor sobre la marcha, porque uno a veces no se imagina lo que una conversación puede detonar. Y ese miedo a lo desconocido, no sé si es el miedo a lo desconocido, o sea, las reacciones que no sé cómo vayan a ser, o si es el miedo a unas reacciones particulares. Entonces, ¿es el miedo a la sorpresa o al odio? Fíjate que es una cosa bien extraña, ¿sí? Pero además muy interesante analizarla. ¿Sí me entiendes? Cuando el delincuente está en la cárcel y ha sido condenado, tú lo identificas como delincuente y tú mismo te proteges frente al delincuente. Fíjate que una anécdota, yo hace tiempos, de mucho tiempo atrás, admiraba a un escritor anarquista español que llamaba Fernando Arrabal. Fernando Arrabal publicó por allá en los años 70 o finales de los 60 una cosa que se llamaba Carta al General Franco. Eso la conocí yo en París y era la primera vez que veía un libro editado en 2 idiomas, en español y en francés. En él Arrabal le hablaba a Franco y le hablaba, digamos, francamente, o sea, le hablaba con muchísima claridad. Yo cogí la carta, yo siempre fui un admirador del asunto de Arrabal. En muchos casos, después él se alcoholizó y bueno, lo que fuera de la vida de Arrabal. En todo caso, escribí una carta dirigida al señor en mención, a Álvaro Uribe, y le escribí en el tono que le escribía a Arrabal. Y le dije a 2 amigos, el hecho es que me pasó a mí algo difícil de entender. Toda la gente me dijo, no publiques eso que corres peligro. ¿Qué vas a ganar con publicar eso? Fíjate que no es fácil la relación que se establece entre lo que en algún momento, entrevistando a uno de los escritores españoles, a Pisón, él me dijo, yo lo que le tengo miedo es a perder la felicidad. Bueno, este es el país del miedo, para que sepas. El país del miedo. Suena bonito, ¿no? O sea, poder viajar, porque también algo que ya hemos dicho antes, es cuando me invitaron a ser parte también de este programa, hablamos un poco del miedo, y lo dije antes, y es que el miedo nos vulnera, solo pensar en el miedo nos vulnera, pero ese volvernos vulnerables, ese vulnerarnos, nos permite humanizar también nuestra vida y nuestro quehacer, como
creo que en la vulnerabilidad también encontramos respuestas a la valentía, ¿por qué no? O a las acciones. Pero yo quería pensar como qué posibilidades del miedo colectivo, ¿no? Vivir el miedo colectivo, o sea, de alguna manera, cuando uno vive en un país del miedo, como tú dices, Guillermo, uno vive unos miedos colectivos, ¿no? El miedo de las mujeres, pues a ser violadas es un miedo que se ha estudiado mucho en el feminismo y es un miedo que está permanentemente en estas sociedades machistas y donde pues se vulnera tanto el derecho a la libertad de movimiento, por ejemplo. Y un miedo en las generaciones, por ejemplo, anteriores a mí, yo me acuerdo que hablaba con primos muchas veces y ellos mayores cuando yo era niño decían, no, es que los militares, es que los papeles, a mí nunca en mi vida me han parado para preguntarme papeles en ningún lugar. Y yo a los 14 quizás comencé a entender, pues no, que eso era un miedo, ¿no? Y que era un miedo colectivo, no era un miedo que yo hubiera desarrollado, sino un miedo que la sociedad me había impuesto, ¿no? Y comencé a decir, no, yo no lo tengo. Y al preguntarnos sobre el miedo, quizás descubrimos mucho de nuestra propia historia política. Yo creo que es interesante cómo nuestros miedos hablan tanto de la sociedad en la que nos tocó vivir, ¿no? Una cosa que pasa con nosotros y el trabajo que venimos haciendo, cuando quisimos levantar información sobre a qué le tenían miedo los bogotanos, creamos el árbol del miedo y empezamos a recoger en distintas universidades y parques, ¿sí? Los miedos que sentía la gente de la ciudad, ¿sí? Que hacían parte de su vida. Hay dos cosas que habían ahí que están presentes y fíjate que había muy poco miedo a lo que estábamos hablando antes. Alguno aparece por ahí el miedo a los militares o el miedo al barullido, cosas de estas. Pero había dos miedos que me parecen siempre presentes en la cosa de aquí en Bogotá. Uno, el miedo a la soledad, que había que lo pusieron en varios de los sitios de los árboles donde plantamos el árbol del miedo. Y el otro, el miedo al fracaso. En encuestas que se han hecho alrededor del mundo, muchos de los miedos están atados al desempleo, a cosas de estas. ¿Por qué el miedo a la soledad? ¿Y qué es la soledad? ¿Y qué es el miedo a la soledad? Y creo que es complejo tratar de mirar el miedo a la soledad en medio de 10 millones de habitantes. Tengo una pregunta para los dos y para mí también, pero la respondo después de que ustedes respondan. ¿Han usado el miedo que provocan en alguna situación de su vida para aprovecharlo? Por ejemplo, no sé, Wiley, algún pretendiente o una pretendienta te ha caído y al saber que tiene miedo de que tú le digas que no, lo has usado para juegos o lo has usado para estratégicamente, y tú, Guillermo, has usado el miedo como una herramienta quizás para obtener cosas. Yo honestamente no creo que genere miedo bajo ninguna circunstancia, pero yo creo que, no sé, de pronto es por mi edad y todo, de pronto cuando sea madre, pues despertar el miedo que puede despertar en un rol de autoridad, pero en estos momentos, ni siquiera con el ejemplo que decías de los pretendientes y demás, o sea, no, honestamente yo no creo, pero intentando responder tu pregunta, voy a hacer un esfuerzo haciendo de cuenta que utilizaría ese miedo. Yo creo que sí. O sea, digamos, lo pongo en el rol, digamos que si fuese madre, por ejemplo, y pues Guillermo, por ejemplo, que ha practicado pues la paternidad, yo estoy segura que los padres utilizan el miedo para conseguir que sus hijos hagan o dejen de hacer ciertas cosas. O sea, ¿estás acusando a Guillermo de un papá que infunde temor? Yo creo que todos los papás, incluso sin quererlos, incluso los más anarquistas como Guillermo o como el mío, sin quererlo, terminan consiguiendo lo que quieren a partir de un terror. O sea, si sea con el hecho de mi hijita estudie porque si no estudia, pues va a fracasar. Y ellos son los que entonces siembran el miedo al fracaso que hablaban los estudiantes de la Universidad Nacional en nuestro árbol. Pero fíjate que allí hay como algo que es inseparable a la pregunta de Diego. O sea, es la amenaza lo que infunde miedo. Antes de que responda Diego su propia pregunta, deberíamos entonces preguntarnos si
Sí, entonces el miedo solamente se puede infundir cuando uno está en una posición de poder. Mientras yo no esté en una posición de poder, pues no infundo miedo, simplemente lo siento. Yo creo que en parte sí. O sea, el poder de alguna manera, cualquier poder, el poder no es el poder político, el poder, Sí, cualquier no. poder, el poder en general, en el concepto más amplio, poder, de todas maneras puede ser utilizado para infundir miedo para cambiar comportamientos, desde el más ingenuo del niño desobediente hasta el más cruel. Yo la pregunta de Diego, yo la respondería con un rotundo no. Yo no he usado eso, el miedo, para cambiar el comportamiento de alguien. Yo soy tan humano que es muy posible que lo use. O sea, si el fin justifica los medios, usarías el miedo si el fin justifica los medios, si el miedo va a lograr algo positivo. No, creo que se refiere más a un asunto de instinto. ¿Podría usar el miedo si la situación así lo obligara? Bueno, en mi caso, siempre que hago preguntas difíciles es porque no las puedo responder realmente. Voy a tratar de decir algo cercano a la verdad. Yo creo que uno descubre a veces el miedo en los demás. Y creo que uno a veces no tanto lo quiere provocar y usarlo, sino se lo encuentra en el camino. Y a veces ese respeto y miedo que se combina en algunas personas o en algunas, por ejemplo, cuando uno les atrae y que uno pues quieren seducirlo o conquistarlo a uno, por ejemplo, ese caso del que hablaba, en el caso de Wiley, a veces me ha sucedido y a veces uno se encuentra el miedo del otro y el miedo hacia uno o el respeto, que es una combinación de ambas cosas. Y ahí yo creo que ha sido una dificultad y creo que a veces la misma situación lo deja a uno perplejo. Por ejemplo, Guillermo, ahí cuando la situación lo supera a uno, ¿ustedes creen que debería hacer uno? ¿Qué debería hacer uno cuando ese temor del otro le da a uno unos beneficios? ¿Qué debería hacer uno ahí? Yo creo que depende, hermano, del tamaño de la amenaza, porque el tamaño de la amenaza te vuelve valiente o te vuelve temerario. Tú te sientes amenazado y sientes que todo aquello que te dijeron que te estaba protegiendo es débil ante esa amenaza. Tengo una pregunta. ¿El miedo colectivo también puede ser una oportunidad? Por ejemplo, me acuerdo del plebiscito donde uno de los grandes miedos que le infundieron a la gente de un sector político fue decirle que si elegía el no, si elegía el sí, sus hijos iban a ser homosexuales. Son miedos que han llevado de alguna manera a los colectivos a lo político y al activismo. Y a mí me parece interesante, busquemos un caso positivo, cuando un miedo colectivo ha llevado a algo bueno. Por ejemplo, Guillermo, ¿se te ocurre alguno? Wiley, ¿se te ocurre algún? Todas las iniciativas ciudadanas que salen de los miedos bien, o sea, no sé, pienso en cosas como el Móvice o las mujeres de las madres de Soacha, o no sé, son personas que se movilizaron por el miedo, ¿no? Pero también hay diferentes tipos de miedo, algunos pues miedos directos a perder la vida por su labor político, pero también un miedo a la impunidad hicieron que se organizaran y pues ahora les debemos a ellos pues por lo menos un recorrido importante en términos de memoria histórica. Y lo que sucede es que para los que votaron por el no, ese es un miedo positivo. Es decir, todo el ejercicio que hizo la ultraderecha, sí, por salvarnos de algo que ellos mismos habían creado, que era la elección del chavismo, el castrochavismo, ¿sí? Fue positivo para ellos. O sea, los miedos, digamos, si tú dices colectivos, eso es un miedo colectivo en positivo para aquellos que pensaron que votar no era salvarnos de. Es decir, fueron engañados, ¿sí? Pero sintieron que eso fue un miedo positivo.
Y esos miedos positivos que logran manipular gente de esa manera están cargados de algo que lo sabemos, digamos, es la introducción de unos significantes de muchísima fuerza en el ámbito mediático, pero que tienen una particularidad, esos significantes. Por ejemplo, crear el significante castrochavismo y hacerlo circular con fuerza, y para ahí decir que usted puede caer en eso y lo hace exitoso, una cosa que es clara, que ese significante tenía un referente real, que era Maduro. Bueno, ahí tengo un ejemplo y es, por ejemplo, algún tema muy, muy vigente hoy, que es el calentamiento global y el calentamiento climático y, por supuesto, la crisis ambiental. El miedo a desaparecer como especie o a que nuestras realidades ambientales sean tan críticas que nos toque vivir situaciones penosas y difíciles, nos puede llevar a algo bueno, que es, de alguna manera, cambiar nuestro patrón de consumo y nuestra manera de ser. O sea, el miedo a terminar como especie y el miedo a que nuestras generaciones siguientes no tengan aire limpio o no tengan agua o que nosotros mismos perezcamos, nos puede hacer cambiar para bien. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? A mí me gustaría pensar que sí, pero creo que pues, la experiencia nos ha hablado que, o sea, no tenemos que competir con el miedo al cambio climático, incluso extinguirnos como especie, sino que tenemos que competir con algo mucho más grande y estructural, que pues es un sistema. Para mí es mucho más, digamos, significante el calentamiento social que el calentamiento global. Porque el calentamiento social es el producto muy claro del uso inadecuado del poder, ¿sí? Que genera la miseria y que genera la muerte y que genera la injusticia. El calentamiento global que está por ver, hay videos contundentes de científicos contracorriente que opinan que lo del calentamiento global no es cierto. Y bueno, lo tienes que mirar, no voy a explicar ahora qué es todo esto, pero al mirarlo yo me sorprendo de si es real la amenaza y si esa amenaza, fíjate, proviene de la acción del hombre. O sea, el miedo también se controla en el sistema como una realidad. El miedo vive en constante control de las empresas, de las corporaciones. Quiero hablar de un tema que me encanta, que es el miedo en el sexo y el miedo en la sexualidad. Me parece un tema muy interesante, pero quiero conectarlo a un tema de salud pública y a un tema que se ha hablado bien últimamente sobre el miedo al sexo durante el coronavirus y durante esta crisis. Y es que en la era de los 80s, cuando digamos el VIH comenzó a ser un virus, se comenzó a dispersar y comenzó al contagio, que fue muy triste porque en San Francisco o en Nueva York pues mató muchísima gente, en África, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto acá también. Y a las comunidades LGBTI, particularmente hombres homosexuales, se los discriminó muchísimo porque la gente les comenzó a tener, como era una población que tenía mucho, y no tenían mucho porque tuvieran mucho, porque los que más se revisaban, comenzó a haber una mortalidad y la gente comenzó a tenerles miedo. Y la gente comenzó a tenerle miedo no solamente a el virus, sino también a los homosexuales. Y eso me parece muy interesante porque como el miedo y el sexo se conjugan. Por ejemplo, en el caso de el temor a la violación, otra vez el miedo y el sexo se conjugan ahí. Hubo en el caso, por ejemplo, ahora el coronavirus. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, otro caso, en el caso de quedar embarazada. Muchas mujeres, un gran miedo en la situación, en su vida sexual, es el miedo a quedar embarazadas. ¿No les parece que ese tema de cómo el miedo se mete con la sexualidad, ahí hay mucho? Claro, pero yo creo que vuelve y juega, y yo insisto mucho, y cada vez que hablamos del miedo, yo insisto mucho en que en todo caso siempre termina siendo un mecanismo de control. Muchas veces nuestra sociedad promueve hacer el amor con miedo. Es que hacer el amor con miedo también es placentero. Hay un tema y es, ¿ustedes han hecho el amor con miedo? Yo supongo que sí, o sea, es que cuando uno se hace el amor o tiene sexo, porque esto de hacer el amor también es una idiotez.
Qué románticos. No, es una cosa rara, usted ha hecho el amor. Si un hombre, pues espere a ver. Bueno, ¿tú has tenido relaciones sexuales con temor? Sí. Tú dices relaciones sexuales, yo digo hacer el amor, me gusta la frase hacer el amor, me gusta. Hemos hecho el amor, yo he hecho el amor con miedo. Y entonces ahí me pregunto si a ustedes también les ha pasado, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo lo podemos ver? Es para eso que quiero preguntarlo. ¿Cómo en lo personal lo podemos responder? ¿No hay una paradoja en eso? ¿En que nuestra sexualidad esté sumida a veces en el miedo también? Bueno, ¿y qué pasa? Y con el miedo de sonar ignorante, pero de verdad, ¿qué pasa si no entiendo tu pregunta? O sea, ¿cómo con miedo? ¿Qué tipo de miedo? Yo creo que nunca sentí esa sensación en una situación de esas. Como el miedo a quedar embarazada o el miedo a algo que te genere miedo o el miedo que no sabes quién es la persona, etcétera. Como que eso esté ahí en el momento. Miedo a una eyaculación precoz y que la mujer o el hombre con el que tienes relaciones sexuales quede insatisfecho o frustrado. Sí, porque tú puedes tener miedo, digamos, a no producir la satisfacción que el otro te está produciendo. Te voy a contar un miedo muy interesante que me sucedió una vez, y es la pareja con la que estaba, quizás se levantó al día siguiente de estar juntos, se levantó. Yo yo estaba dormido y ella seguramente se levantó mucho más temprano, quizás tenía que ir a trabajar. Y cuando me desperté, ella no estaba. Y a mí me dio miedo pensar que quizás ella nunca había estado. El miedo a la ausencia. Yo me quedé quieto un rato y viendo la habitación y sentí miedo de que nunca había pasado lo que en efecto sí había pasado. A mí me gusta que hablemos de esto porque hay que erradicar la idea aquella de que el miedo, por ejemplo, el miedo, que los hombres no deban sentir miedo, que es una de las partes culturales que muchas veces a los hombres nos criaron con esa idea. Sea valiente, no tenga miedo. Hasta no sea niña, hay otra que nos han dicho. Sí, no sea niña, no sé qué. Después evolucionó a no ser tan marica. Pero fíjate que no nos confundamos, el miedo está ahí. El miedo es una emoción que aparece y desaparece, como te pasó con el desamparo en el que te dejó ella y la inquietud de que su no presencia significara que nunca había estado. Y les agradezco mucho invitarme a esto porque una de las cosas que estos diálogos y estas conversaciones permiten es descubrir muchas cosas de uno. Por ejemplo, esta anécdota yo nunca la había hablado, nunca, ni siquiera en público ni en privado, y la descubro a través de este programa que otra vez es público. Por supuesto, es también la complejidad de hablar de esto y la complejidad y la gracia también que tiene estos descubrimientos, por supuesto. Y yo sí pienso que, o sea, de pronto definir el miedo como el miedo es tal cosa al estilo RAE, no podría, pero sí citaría a Bauman diciendo que es algo que se arraiga en nuestras motivaciones y objetivos y se instala en nuestras acciones y satura en nuestras rutinas diarias. Es algo que siempre está ahí. Y yo creo que el miedo es la sombra de la muerte y la sombra del olvido. No es la muerte y no es el olvido, pero es la sensación de que ambos existen, de que la muerte y el olvido existen. Si a mí me preguntas realmente en una frase, es un compañero de viaje permanente. ¿Qué tal El miedo es una biblioteca con un solo libro. Entonces no es una biblioteca, eso está mal dicho. Ay, sí. A mí me gusta, pero en este capítulo de verdad nos hemos concentrado en el miedo como el tema central, porque será como el punto de partida, o sea, a partir de ahora, este será nuestro tema central en La Cacerola. Pueden escucharnos a través de Spotify, iVoox y nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Luis Festival.